Muy buenos días a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien, por favor? ¿Me confirman por el chat si son tan amables? Les agradezco. Muchas gracias. Entonces, daremos inicio. Ahora sí, ya esperamos un tiempo prudente mientras los que se van conectando. También esto se está siendo grabado porque lo voy a compartir después porque voy a dar pautas muy importantes para que las tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, esperemos acá que esto... Perfecto. Entonces, les recuerdo, tengo dos pantallas, puedo ver todo lo que van preguntando en el chat. Sin embargo, al final abriré un espacio para los que tengan dudas, alguna pregunta, algún inconveniente que tengan, que me quieran decir para ver cómo lo solucionamos. Me confirma, ¿listo? Alexandra me dice que no se escucha. ¿Los demás sí me escuchan bien? ¿O es el audio de Alexandra? Perfecto, Alexandra, entonces por favor revisa tu sonido. Gracias a todos. Entonces, comencemos. Esta webconferencia es para el reto 5, ¿vale? Para la evaluación final, que es la POC, prueba objetiva cerrada, ¿listo? Del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, comienzo mostrándole mi contacto para que si quieren le toman captura por si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna solicitud. Ahí está mi contacto de Teams, mi contacto de correo y mi número para llamarme. No acepto WhatsApp, no se puede porque pues la universidad lo prohíbe. ¿Listo? Entonces, esta prueba objetiva cerrada, POP, evaluación final del reto 5, ¿es sobre qué? Sobre los resultados de aprendizaje 2, 3 y 4, es decir, al reto 2, todo lo que vimos en el reto 2, todo lo que vimos en el reto 4, vamos a ver si acá hay un puntero láser, todo lo que vimos en el reto 2, reto 3 y reto 4. ¿Listo? Entonces, es un cuestionario donde se evalúan todas esas temáticas que vimos, ¿vale? Voy a ser muy enfático acá. La fecha de inicio de este cuestionario es el martes, el 31 de enero. ¿Listo? No martes, es domingo, ¿no? Ya veremos. Sábado. Sábado 31 de enero a las 12 de la mañana. ¿Listo? Entonces comienza el sábado 31 de enero. Tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Es independiente, cada uno lo debe hacer individual, como todos los cuestionarios anteriores de los retos anteriores, y finaliza el martes 3 de febrero a las 11:55. Entonces, acá están las fechas claras. Soy enfático en esto, no hay reapertura, ¿vale? Estudiante que no realice el cuestionario, la evaluación en ese rango de fechas, no podrá solicitarla sin una excusa válida y sin pagar. Ya lo veremos más adelante, ya las explicaré eso paso a paso. Porque pues hay situaciones de fuerza mayor que no podemos evitar, ¿no? Entonces, les muestro nuevamente las fechas para que le tomen captura. Sábado 31 de enero a las 00 comienza y el martes 3 de febrero a las 11:55 termina, ¿vale? No lo hacen dentro de esas fechas, habrá consecuencias académicas para ustedes porque perderán esos 125 puntos que corresponden al 25% del curso. ¿Listo? Entonces, la prueba tiene dos intentos, ¿listo? Tiene dos intentos. Entonces, siempre les repito, si hay dos intentos y puedo obtener hasta 125 puntos y en el primer intento tengo 100 puntos, pues hagan el segundo intento, nada pierden, el sistema les va a tener en cuenta la mayor calificación. Entonces, ¿qué tal que saquen más de 100 puntos? Si no lo sacan, pues listo, no se perdió nada. Pero siempre hagan los dos intentos, esa es mi invitación. Son 25 preguntas en total y para responder esas 25 preguntas tienen un tiempo de 90 minutos como máximo, es decir, hora y media. ¿Listo? Como les mencioné anteriormente, la puntuación es de 125 puntos. Y no tiene reapertura. Este cuestionario no tiene reapertura. Y al no tener reapertura,
ahí entra un actor en estos casos que es el supletorio, que según el Estatuto Estudiantil en el artículo 111 manifiesta todo lo relacionado con el examen supletorio, que se solicita cuando el estudiante por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrado. ¿Cuáles son esos casos de fuerza mayor o caso fortuito? Acá los tengo anotados porque los deben tener en cuenta. Enfermedad grave o incapacidad médica que tenga soporte, todo es con soporte. ¿Listo? Accidente grave de tránsito, laboral, doméstico, fallecimiento o enfermedad de familiar cercano. ¿Listo? Desastres naturales, hechos, eso todo lo dicta el Código Civil colombiano. ¿Listo? Pero causas que no aplican, pues se le olvidó la fecha, pues ahí no hay nada que hacer, mala gestión del tiempo, que muchos lo han tenido en diferentes retos y a los que le han solicitado, profe, es que se me pasó un día, me ayuda, me colabora, por favor. Claro que sí, mucho gusto, yo te lo abro ese día para que lo hagas, pero acá yo no tengo esas facultades para hacerlo. Listo, se me sale de las manos. Entonces, eso no tendrá excusa en este caso, para este reto 5. Entonces, cuando entran esos casos de fuerza mayor, ¿listo? El estudiante que no pueda cumplir en las fechas la evaluación final, pues por esas causas, pues solicita el examen supletorio y la universidad podrá realizar dicho examen. ¿Listo? Para solicitarlo, para hacer ese examen supletorio, el estudiante debe que solicitar, después viene la autorización y después viene el pago de derechos pecuniarios. ¿Listo? La solicitud, el estudiante debe diligenciar el formato único de solicitud llamado FUS, también está el FUS digital, entonces se diligencia, ahí está una parte para los supletorios, se justifica muy bien porque eso es muy justificado porque dependiendo dicha solicitud, viene la autorización, donde el estudiante debe someter ese formato único de solicitud a revisión tanto de la dirección del centro como de la dirección del curso de pensamiento lógico y matemático. Esto lo dice el estatuto estudiantil. Y después de dicha autorización, que todo fue aprobado, que la justificación que dio el estudiante es válida, pues viene el pago de derechos pecuniarios, donde el estudiante debe cancelar el recibo de pago expedido por registro y control. Y acá viene lo que no nos gusta, el pago. ¿Listo? El pago son 245.000 pesos según las tarifas para 2026. Entonces, por favor, no lleguemos hasta allá. Yo sé que hay casos extremadamente complicados donde nos impide realizar el examen, entonces ahí no se puede, no hay nada que hacer, ¿listo? Tendrán que realizar el pago, pero pues es justificado. Sin embargo, eh, cualquier inconveniente que presenten, por favor, organícense desde ya. Abre el sábado 31, háganlo el sábado 31, no esperen hasta el domingo, no esperen hasta el lunes. ¿Por qué? Porque pues de aquí a allá se pueden presentar casos que, que se nos salen de las manos y entonces tendrían que recurrir a estos supletorios, ¿listo? Que no es lo que queremos. Y después, en 3 días hábiles después del pago, se habilitará la evaluación final para que la realicen. ¿Listo? Esperemos que nadie de ustedes pues llegue a estos casos de supletorio. Sin embargo, lo comparto para que lo tengan claro. Si quieren le toman captura, de todos modos la grabación la compartiré posteriormente a todos ustedes para que la tengan. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya hablamos de supletorio, ya hablábamos de cuestiones técnicas del cuestionario, de puntajes, fechas. Ahora repasemos un poco qué hemos visto en los retos, ¿no? Esto es un repaso súper rápido para que tengan en cuenta los temas. ¿Listo? No vamos a profundizar en ninguno de ellos, sino un repaso de qué temas hemos visto. En el reto 2 tratamos los fundamentos de la lógica proposicional. ¿Listo? Ahí vimos proposiciones. ¿Listo? Las proposiciones son esos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. No pueden ser ambos a la vez o no pueden ser ninguno de los dos como una pregunta, como lo habíamos visto, ¿no? También encontramos proposiciones categóricas que tienen cierta estructura, eso lo vimos en los CIPAS. Recordaréis, todas las grabaciones de los CIPAS y las réplicas las tienen en sus manos, las tienen ustedes. Entonces, si tienen que repasar algún tema, pues pueden acceder a dichas grabaciones. Ya las tienen, ¿no? Se las he compartido por todos los medios. En las proposiciones categóricas también encontramos el cuadro de oposición muy importante, ¿listo? Que aplica de contradicción, contrariedad, subalternas, ¿listo?
porque las proposiciones categóricas se clasifican en tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. ¿Listo? También dentro de las proposiciones categóricas dentro de las proposiciones encontramos operadores lógicos, que recordemos que los operadores lógicos relacionen o unen proposiciones simples y las transforman en proposiciones compuestas. ¿Listo? Eso lo sabemos muy bien, que tenemos diferentes tipos de operadores lógicos: negación, conjunción, disyunción simple, disyunción fuerte, condicional, bicondicional. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto. También vimos tablas de verdad, ¿no? Que las tablas de verdad nos sirvan para evaluar los valores de verdad de proposiciones simples. ¿Listo? Tenemos una proposición compuesta, tenemos que evaluar el valor de verdad mediante tablas de verdad. Eso nos ayuda para saber esos valores de verdad. También recordemos en las tablas de verdad que tenemos diferentes tipos de tablas de verdad, ¿no? Eso lo veremos también en el cuestionario ahorita. En el cuestionario de ejemplo que les tengo preparado. También encontramos los cuantificadores, muy importante. Tenemos cuantificadores universales, existenciales, existencial único, aunque el menos común también lo vimos. Los cuantificadores hacen parte de la estructura de una proposición. Eso lo vimos. Entonces, acá están todos los temas que vimos para el reto 2. ¿Vale? Acá está, le toman captura, si desean, para que repasen cada tema en particular o vean la grabación de las CIPAs que ahí lo tratamos muy bien. ¿Listo? Entonces, para el reto 3 ya trabajamos con los fundamentos del pensamiento matemático. Vimos ya teoría de conjuntos, vimos diferentes operaciones entre conjuntos, unión, intersección, diferencia simétrica, complemento, ¿vale? También vimos esas operaciones representadas gráficamente o mediante sus simbologías correspondientes. También vimos razonamiento cuantitativo, un poco de cómo se calcula un promedio, de cómo se calcula un porcentaje, de que esos promedios, esos porcentajes nos ayudan a conocer las proporciones de un contexto determinado. Los trabajamos con ejercicios en los CIPAs. ¿Listo? También vimos análisis de tablas, vimos diferentes datos organizados en tablas, vimos que no hay que apresurarse leyendo una tabla porque podemos cometer errores para esa interpretación de datos, pero la interpretación de datos la podemos evidenciar de mejor manera mediante el análisis de gráficos, ya que en la tabla nos podemos confundir o esos datos ahí regados, dependiendo la cantidad de datos que tengamos, pues puede ser un poco difícil de interpretar. El análisis de gráficos nos permite eso. Vimos también diferentes tipos de gráfico, barras, de torta o circulares, de puntos. También vimos las diferentes tendencias de los gráficos, ¿listo? Directamente proporcional, inversamente proporcional, constante, ¿listo? Eso lo vimos también en la grabación, en las IPAs, y en la réplica vimos todos esos temas bien explicados. También vimos ecuaciones de primer grado. En la grabación de la CIPA está un ejercicio, un reto muy particular sobre las ecuaciones de primer grado que creo que nos ayuda a ver muy bien de qué se trata, cómo se plantean, cómo se formulan y cómo se solucionan, ¿no? Porque las ecuaciones de primer grado, recordemos que son ecuaciones simples. ¿Listo? Y entonces acá tenemos todos los temas vistos para el reto 3. También le sugiero que le tomen captura para que lo tengan allí. ¿Listo? Sin embargo, para que tengan esto claro, vamos a tomarle captura yo acá también para compartírselas por el chat, para que la tengan ahí. Por si alguno entra tarde, pues ya puede ver eh, esas capturas. ¿Listo? Vamos a compartir esto también. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Y ahora para el reto 4, el reto que tenemos más fresquito los temas porque acabamos de salir de él, ¿listo? Son los fundamentos del pensamiento computacional. Recordemos que ahí vimos los pilares del pensamiento computacional, vimos la descomposición, que era dividir un problema en partes pequeñas, porque si tenemos un problema gigante lo podemos dividir en partes más pequeñas y ahí solucionarlo más fácil, de mejor manera,
¿listo? Vimos el reconocimiento de patrones, que es el segundo pilar, que nos ayuda a identificar automatizaciones en diferentes contextos que nos permitan facilitar la resolución de esos problemas más simples, ¿no? También vimos el tercer pilar del pensamiento computacional, que es la abstracción, que es sacar el ruido de la solución y centrarse en lo que de verdad aporta a dicha solución, ¿no? Y finalmente el cuarto pilar, pero no menos importante, son los algoritmos, que simplemente son como una receta de cocina, unos pasos ordenados para resolver un problema. Vimos que hay diferentes formas de representar un algoritmo, como son diagramas de flujo o pseudocódigo. ¿Listo? El pseudocódigo es lenguaje natural, lenguaje parecido al natural, el diagrama de flujo es más gráfico, más estructurado, pero son dos formas diferentes de representar un algoritmo. ¿Listo? También vimos los tipos de razonamiento eh, que fortalecen esa habilidad de pensamiento computacional, que es una habilidad humana que todos debemos desarrollar o fortalecer, porque todos la tenemos. Vimos el razonamiento deductivo, que va, quiero que lo tengan súper claro, ¿listo? Es deductivo que va de lo general a lo particular, de reglas generales a situaciones puntuales. El inductivo es lo contrario, va de situaciones puntuales, de situaciones particulares y los generaliza, ¿listo? A reglas generales. Y, por supuesto, el abstracto, que simplemente es analizar ideas y estructuras sin situaciones concretas, ¿vale? Muy, muy bien. Y pues acá está todos los temas que vimos para el pensamiento computacional. Y recordemos que en las CIPAS profundizamos un poco más sobre algoritmos, ¿no? Algoritmos porque los explicamos un poco más. ¿Listo? Jorge, la grabación la compartiré el día de hoy o del día de mañana. ¿Listo? No te preocupes. Para que lo tengan claro, tengan por seguro que la compartiré antes del sábado, porque comienza la evaluación final. ¿Listo? ¿Qué no está permitido para esta evaluación? ¿Listo? ¿Qué no está permitido? Pues por supuesto, inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, todo eso, por favor, no lo usen. Se están engañando ustedes mismos. ¿Listo? Redes sociales, WhatsApp, Facebook, Messenger. Esto es muy importante, este punto, grabadores o recortes de pantalla. El sistema los detecta. ¿Listo? Y les puede cancelar el examen. Entonces, por favor, no tomen captura de pantalla. Les va a salir un aviso, un primer aviso cuando lo hagan, que no les va a dejar tomar la captura y si lo vuelven a intentar, el sistema les puede cerrar el cuestionario. Entonces, por favor, no usen las herramientas propias del computador para tomar capturas de pantalla, pero tampoco aplicaciones de terceros como son Screencast, Recorte, LumSR, porque el sistema, el navegador los va a detectar y pues pueden tener problemas por eso. ¿Listo? App de reuniones, eso va ligado a redes sociales para que no haya comunicaciones. Recuerden que esta prueba es individual, es independiente, entonces por favor tengan en cuenta eso. ¿Qué sí está permitido? Pues por supuesto ustedes pueden entrar al campus virtual, a la biblioteca, a los recursos OVA. Sin embargo, el sistema los alertará cuando salgan de la pantalla, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta eso. Lo ideal es que pues ustedes accedan a estos recursos previo al cuestionario. Eso es lo ideal para que no haya problemas con el cuestionario, con algún cierre o alguna alerta que le genere esto. ¿Listo? Y las grabaciones de CIPA, pues les recomiendo que las vean porque ahí tratamos eh, ahí tratamos todos los temas eh, de manera práctica, con unos contextos prácticos que los que asistieron pudieron ver de que nos ayuda a entender, a comprender mejor los temas para cada uno de los retos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, practiquemos. ¿Listo? Practiquemos con este cuestionario. No me deja así. Vamos a practicar. Acá son preguntas similares, ¿listo? Similares a las que les puede salir en la evaluación final, entonces los quiero muy concentrados, por favor. Eh,
para que conozcan el tipo de preguntas que les puede salir. Acá van a salir 3 opciones de respuesta. En la cuestionario sí van a tener 4 opciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces comencemos. ¿Cuál enunciado representa correctamente la expresión lógica? Esa que vemos allí. P. ¿Listo? Esto es un condicional. Estos son conectores lógicos. Recordemos, condicional Q, disyunción R. ¿Listo? ¿Cuál enunciado representa, cuál es la opción de respuesta que solucione esta pregunta? ¿Mm? Quiero que me respondan por el chat, por favor, para ver si tienen esto súper claro o no. Si no, ya saben que les toca reforzarlo. Vamos a ver, todos dicen, hay unos que dicen C, hay unos que dicen B. Hay unos que dicen C, hay unos que dicen B. Perfecto. Y entonces, al decir C o al decir B, entonces la confusión no la tienen con este conector lógico que significa sí, entonces, muy bien, esta la descartamos, descartamos la A, y la confusión la tienen con este conector lógico que está acá. ¿Listo? Este conector lógico es disyunción débil. ¿Listo? Por lo tanto, la disyunción, cuando la pasamos al lenguaje natural, significa una O. ¿Vale? Entonces, una I es la conjunción que es este símbolo invertido. Esta es la respuesta correcta. Entonces, los que dijeron B, por favor, revisen los tipos de conectores lógicos y cuál es el lenguaje natural equivalente a cada uno. ¿Listo? Para que lo tengan súper claro. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes conjuntos está definido por comprensión? ¿Cuál será la respuesta correcta? Esto lo vimos más que todo, no lo recalcamos en el CIPA, pero eso está en las referencias bibliográficas y en los recursos OBI y OVA del reto 3. ¿Cuál será la respuesta correcta allí? ¿Cuál de los siguientes conjuntos está definido por comprensión? ¿Cuál será la respuesta correcta? Unos me dicen C, otros me dicen A. Listo. Los que dicen C, muy bien, porque esa es la respuesta correcta. Los que dicen A, revisen los tipos de conjuntos, ¿listo? Por comprensión son los elementos, no puntualiza sobre los elementos de un conjunto, sino muestra una regla general para dichos elementos. Entonces, si acá vemos 1, 2, 3, 4, vemos los elementos individuales, si vemos lunes, martes y viernes, también los elementos individuales, pero acá nos dice X es un número primo menor que 10. Es una regla, es una característica de un elemento. ¿Listo? Y lo mencioné en el conjunto, por eso es definido por comprensión. Esta es la respuesta correcta. Si desean, al final de este, al final de este repaso, me recuerdan y les comparto el link para que ustedes practiquen también con estas preguntas. ¿Listo? Teoría de conjuntos. La región sombreada corresponde a los elementos que pertenecen a B y a C, ¿listo? Pero no pertenecen a A. Acá tenemos esa representación de ese enunciado que nos está diciendo. Entonces vemos elementos que pertenecen a la región sombreada, son elementos que pertenecen a B y a C, pero miremos que no tocamos ningún elemento que pertenece a A. Entonces, ¿cuál será esa representación de esas operaciones entre conjuntos que nos dice que nos representa ese gráfico? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Los leo? ¿Los leo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veo que ese tema sí lo tienen súper claro. B intersección C, sí es B intersección C, pero no tiene en cuenta los de A, entonces esa no es la respuesta correcta. B intersección C menos los elementos de A. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, ese tema lo tiene muy claro. En la proposición, listo, acá ya estamos con el reto 2, todos los estudiantes del curso presentan el examen final. ¿Qué cuantificador estamos usando allí? ¿Listo? ¿Qué cuantificador estamos usando allí y de qué tipo?
También lo tienen súper claro. Muy bien. Acá estamos usando el cuantificador todos y ese cuantificador es de tipo universal porque cuando digo todos, comprende todos los elementos de un conjunto. ¿Listo? Y cuando está diciendo todos los estudiantes del curso presentan el examen final, es una afirmación. Por lo tanto, es universal afirmativo. Muy bien. ¿Listo? Estamos avanzando muy bien. Acá, una empresa produce 200 unidades, aumenta su producción en un 20% y luego disminuye el resultado en 10% porque tuvieron pérdidas, por ejemplo. ¿Cuántas unidades produce finalmente después de esas operaciones? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿A, B o C? ¿Cuál será la respuesta correcta? Unos me dicen B, unos me dicen C, unos me dicen A. Ya lo hicieron, ya hicieron esa operación para que tenga la respuesta súper clara. Me dicen C, me dicen A, me dicen B. Vamos a solucionarlo. ¿Listo? Entonces, si ven la pantalla de la nota, ¿sí? Sí, creo que sí. Perfecto. Entonces, si la empresa produce 200 unidades y dice que primero aumenta un 20%, ¿listo? Aumenta un 20%, pero después disminuye un 10%, ¿sí? Eso es lo que me dice el ejercicio, ¿no? Perfecto. Entonces, recordemos que en el reto 3 usamos porcentajes y vimos cómo calcular los porcentajes. ¿Listo? Entonces, acá les tengo una operación o una vía rápida para calcular esos porcentajes. Si tengo 200 unidades y sé que le suma un 20%, ¿listo? Yo sé que el 100% equivale a 1, ¿no? Porque recordemos que el porcentaje es dividido entre 100 para calcularlo. Entonces lo podemos multiplicar por 1.20, que es el 20%, porque le estamos sumando, ¿no? ¿Listo? Y eso nos da, ¿cuánto nos da 200 por 1.20? Vamos a calcularlo acá. Lo voy a calcular de las dos formas para ver cuál de las dos a ustedes les gusta más. Esto es para facilitarles el cálculo, ¿no? ¿Que en el cuestionario pueden usar calculadora? Claro que sí, sí pueden usar. 240. Sin embargo, con lo que venimos calculándolo en la CIPA, por ejemplo, era con regla de 3, ¿no? Si 200, ¿listo? Es el 100%, ¿listo? ¿Cuánto será 100% más 20? Pues será 120%, o si no, podemos calcularlo directamente sacando el 20% de ese 200, ¿no? Para después sumarle ese 20%. Estoy haciéndole el paso más largo para que comprendan los que aún no lo saben cómo calcular ese porcentaje, ¿listo? Entonces, una regla de 3, multiplico en X y divide. Entonces, X es igual a 200 por 20% entre 100%. ¿Listo? 100%. Y eso me da, ¿cuánto me da? 200 por 20 me da 4.000. Entre 100, eso me da dos ceros, me da 40. Entonces, me da 40. Entonces, el 20% de 200 es 40. Pero como yo estoy sumándolo, entonces le estoy sumando ¿qué? A 200 más 40 unidades, eso me da 240. Lo que habíamos calculado anteriormente. ¿Listo? Pero, después nos dice que disminuye, después de aumentarle el 20%, disminuye 10%. ¿Listo? No le tengo que quitar el 10% al 200, porque el 200 ya no existe. ¿Listo? Ahora ya tenemos 240. Muy claros acá. Entonces, eh, ya entonces hay que sacarle el 10% a 240. Entonces, si sé que 240 ya es mi 100%, ¿listo? Ya es mi 100%, ¿cuánto será mi 10% de ese 240? Lo mismo, 240 por 10% entre 100%
Ese es mi X. ¿Listo? Entonces, X es igual a ¿qué? 240 por 10, 2400. ¿Listo? Entre 100. Y eso nos da 24. Pero ya no lo puedo sumar porque nos dice que disminuye el 10%. Entonces es 240 menos 24. ¿Eso nos da qué? 216. ¿Listo? 216. Y con la operación que les mostré anteriormente, que es más corta, ¿listo? Si yo tengo 240 y le quiero disminuir el 10%, como lo estoy disminuyendo, ya no puedo escribir 1.10, ¿listo? Que le estoy sumando el 10%, sino que a partir de 1 le resto 0.1, que es el 10%, me da 0.9. Y eso me da 216. Es una vía más rápida para calcular ese porcentaje que suma o resta. ¿Listo? Y si lo vemos, encontramos que la respuesta correcta es 216. Muy bien para todos los que dijeron A. ¿Listo? Muy bien. Entonces, otra pregunta. Si la proposición es ningún estudiante aprobó el curso, ningún estudiante aprobó el curso, ¿cuál es la contradictoria? ¿Listo? Sabiendo que tenemos el cuadro de oposición, por eso quiero que revisen el cuadro de oposición. Si les puede salir en el cuestionario una pregunta sobre el cuadro de oposición, en el cuestionario mismo les van a mostrar el cuadro. Sin embargo, se tienen que relacionar con él para que cuando lo vean recuerden cómo se usa, qué significa, ¿listo? Entonces, si la proposición es ningún estudiante aprobó el curso, ¿cuál es su contradictoria? Todos me dicen C, según entendí. Entonces, ningún estudiante aprobó el curso. Ningún estudiante aprobó el curso es una proposición tipo E, ¿listo? Porque es un cuantificador negativo. Entonces son tipo E. Y la contradictoria de un tipo E, vemos que en cruz, no puedo pasar por acá, pero en cruz de contradictorio, la contradictoria de una tipo E es una tipo I, que es una existencial o particular afirmativo. Entonces significa que la respuesta correcta es algunos estudiantes aprobó el curso. Algunos estudiantes aprobaron el curso. ¿Listo? Porque todos los estudiantes aprobaron el curso, eso será un contraria, una contraria. Tienen que estar muy atentos a eso. La que ustedes me dicen, ningún estudiante aprobó el curso, ¿cuál es la contraria, no contradictoria? ¿Cuál es la contraria de ningún estudiante aprobó el curso? Todos los estudiantes aprobaron el curso. ¿Listo? Esa es la contraria. Pero la contradictoria, por eso quiero que vean el cuadro de oposición, la contradictoria es algunos estudiantes aprobaron el curso. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la A. ¿Listo? Refuercen ese punto ahí para que en el cuestionario no se los coja con los calzones abajo, ¿vale? Estudien ese cuadro de oposición. ¿Listo? Lo vimos en la CIPA del reto 3, del reto 2, perdón. Las primeras CIPAs que hicimos del reto 2, ahí vimos, repasamos e hicimos ejercicios con el cuadro de oposición para que lo tengan muy claro, ¿vale? Ahora, todos los mamíferos respiran aire. El delfín es un mamífero, por lo tanto, el delfín respira aire. ¿Qué tipo de razonamiento es? Recordemos que para los tipos de razonamiento en el pensamiento computacional del reto 4 son deductivo, inductivo y abstracto. ¿Cuál es el razonamiento de ese enunciado? Todos los mamíferos respiran aire. Por lo tanto, mi delfín que se llama Pedro es un mamífero, entonces Pedro respira aire. ¿Qué tipo de razonamiento es? Muy fácil. Lo acabamos de ver en pensamiento computacional. Muy bien. La gran mayoría dice tipo A. Recordemos que el razonamiento deductivo va de reglas generales a algo particular. La regla general es que todos los mamíferos respiran aire. Entonces, esa regla general lo estoy aplicando a mi delfín. Por eso es razonamiento deductivo. ¿Listo? Si fuera
inductivo, entonces yo tendría que decir, mi delfín respira aire. Como mi delfín es un mamífero, entonces yo puedo generalizar diciendo de que todos los mamíferos respiran aire. Eso sería un razonamiento inductivo. ¿Listo? Pero en este caso es deductivo. Muy bien. Algunos profesores utilizan plataformas virtuales. ¿Qué cuantificador estamos usando allí y de qué tipo? Eso sí, ya sé que lo tienen muy claro. Y les puede salir preguntas de este tipo en el cuestionario final. Muy bien, súper claro. Particular afirmativo o existencial afirmativo. Esto es, el cuantificador que estamos usando es algunos y la proposición es afirmativa, por lo tanto es particular afirmativo. ¿Listo? Muy bien. La proposición subcontraria de algunos estudiantes entregan el trabajo es. La proposición subcontraria de algunos estudiantes entregan el trabajo es. Mi sugerencia es que analicen el cuadro de oposición, analícenlo muy bien. Primero, lo que tienen que hacer es identificar el tipo de proposición que nos están dando. Después que identificamos el tipo de proposición, ya lo ubicamos en el cuadro de oposición y vimos todas las relaciones que tiene con las otras. Entonces, hagamos ese ejercicio. Ya por ahí ya me están respondiendo que la A. ¿Listo? La A, sí, la A. La proposición subcontraria de algunos estudiantes entregan el trabajo. Algunos estudiantes entregan el trabajo es una proposición tipo I, porque uso un cuantificador existencial afirmativo. Entonces es una proposición tipo I. Y la subcontraria sería una tipo O, que es algunos estudiantes no entregan el trabajo. ¿Listo? Que es una existencial negativo. ¿Listo? Eso nos dice el cuadro de oposición. Ya identificamos el tipo de proposición, ya vemos las relaciones que tiene. Es algunos estudiantes no entregan el trabajo. Muy bien por todos los que respondieron la A. Excelente. ¿Cuál no, cuál no es un posible resultado de una tabla de verdad? ¿Cuál no es un posible, cuál no es un posible resultado de una tabla de verdad? Muy bien, eso sí lo tienen súper claro, ¿no? Recordemos que tenemos tautologías, contingencias, ¿listo? En las diferentes tablas de verdad, cuando las valores de verdad de mis proposiciones simples no me afectan a mi proposición compuesta, cuando los valores de verdad sí me afectan, a mi proposición compuesta ya es otro tipo de tablas de verdad. Los invito a revisar eso muy bien en el reto 2, ¿no? Porque eso se lo pueden preguntar, nada más digo eso. La inferencia, pues sí, no es un resultado de las tablas de verdad. ¿Listo? Muy bien. Acá, otra pregunta sobre porcentaje. Ya eso, ya vimos cómo sacarlo, ya lo pueden sacar facilito, ¿no? Si un producto cuesta inicialmente 200,000 pesos, pero primero aumenta su precio un 15% por diciembre, ¿listo? Por ahí buena demanda, ustedes saben que todo se pone caro, y ya después en marzo baja un 10%, ya la demanda se acabó, entonces ahí les toca disminuir el precio, si no se quedan con ese producto ahí. ¿Cuál es el precio final del producto? Cuesta 200,000 pesos, primero aumenta 15% y después disminuye un 10%. ¿Cuál será la respuesta correcta? Me dicen que B. Muy bien. B, ya lo tienen súper claro. ¿Listo? No cometan este error de sacarle el 15% a 200,000 pesos, sumárselo y después para el 10% sacar el 10% a 200,000. No, tienen que sacárselo al aumento que hicieron. ¿Listo? Tienen que ponerle lógica a la situación. Entonces es 207,000 pesos. Muy bien. Un estudiante obtiene las siguientes calificaciones: 3.5, 4 y 4.5. ¿Cuál es su promedio? A, B o C. ¿Cuál es el promedio de que el estudiante obtenga 3,5, 4 y 4,5? Lo deben tener claro, ¿no? Eso lo trabajamos bastante. Exactamente. Todos, no hay ninguno.
Vi una persona que... No, todos dicen C. Perfecto. La respuesta correcta es la C. Recuerden que el promedio es sumar los valores y dividirlo en la cantidad de valores. ¿Listo? Muy rápido para que el que todavía tenga dudas, aunque sea un ejemplo muy sencillo. Entonces, es sumar 3.5 más 4,5 y lo divide entre ¿cuánto? ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 3. ¿Listo? Y eso nos da 4.0. Ese es nuestro promedio. ¿Listo? Y así, si tenemos 10 datos, si tenemos 15 datos, si tenemos 1000 datos, es la misma, es el mismo procedimiento. La respuesta correcta es el 4.0. Muy bien. Si 6 trabajadores realizan una tarea en 10 días, ¿cuántos días tardarán 12 trabajadores en realizar la misma tarea trabajando al mismo ritmo? En los CIPAS, para el reto 3, vimos mucho esto, ¿no? Vimos un cuestionario que tenía este tipo de preguntas y ustedes decían la respuesta y a todos les iba muy bien. Entonces vamos a ver eh, qué me dicen en este caso. Exactamente, la respuesta correcta es la B. Esto es una muestra de un comportamiento inversamente proporcional que si lo veríamos esto gráficamente sería una curva así. Esto como lo vimos en las CIPAS, ¿no? Sería una curva así, que nunca toca los ejes, es una curva que nunca toca ni el eje Y ni el eje X, inversamente proporcional. Entonces, si duplico al 6, me da 12. Entonces, tengo que, en la misma proporción, disminuir los días, que son 6 por 2, 12. 10 entre 2, 5. Inversamente proporcional. Si fuera directamente proporcional, ahí sí aumentan ambas variables en la misma proporción. ¿Listo? Eso quiero que lo revisen y lo repasen, ¿no? Muy bien. Fácil. Resuelve la ecuación 3x menos 7 igual a 11. Una ecuación de primer grado súper sencilla. Eh, díganme cuál es la respuesta correcta. Ya vamos a terminar, ya nos falta una pregunta. Antes de 11 terminamos. ¿Listo? Para los que tengan cosas que hacer de trabajo. ¿Cuál será la respuesta correcta ahí? Muy bien. Súper sencilla, ¿no? Súper sencilla. Y así, si les aparece una ecuación más compleja, pues ya saben que, ¿si es esta? Sí. Ya saben que el proceso siempre es despejar x, ¿no? Entonces, si tengo 3x, este 7 que está restando pasa al otro lado a qué? A sumar. ¿Listo? Eh, esto nos da ¿qué? 11 más 7, 18. Este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y esto nos da 6. Súper fácil. ¿Listo? Muy bien para que todos los que dijeron 6. Y última pregunta. Un estudiante quiere explicar cómo funciona un cajero automático sin entrar en detalles técnicos como cables o circuitos, solo describiendo los pasos generales del proceso. ¿Qué pilar del pensamiento computacional está aplicando? Esto es reto 4. Esto es, ya estos lo tienen fresquito porque lo acabamos de ver en los CIPAS. ¿Qué pilar está usando? Me dicen B, me dicen A, me dicen C. Las opiniones están divididas acá, cuando pensé que lo debían tener claro. Analicemos esta situación. Uno de ustedes quiere explicar cómo funciona un cajero automático, ¿verdad? Pero no quiere puntualizar en detalles técnicos. No quiere meter cables, circuitos, porque eso no importa al momento de explicar cómo funciona. Solo describiendo los pasos generales del proceso. ¿Vale? ¿Qué pilar del pensamiento computacional está aplicando? ¿Descomposición? ¿Descomposición de un problema? No, porque acá no hay ningún problema y no está separando, no está dividiendo esa situación. Reconocimiento de patrones.
ahí no está identificando una automatización, ¿no? para solucionar esto de manera más fácil. Está aplicando abstracción, porque ¿cuál es el objetivo del estudiante? Explicar el funcionamiento de un cajero. Pero para explicar un funcionamiento de un cajero, no nos importa detalles técnicos como qué circuito se está usando, no nos importa si el cable es rojo, amarillo, verde, azul, no nos importa si es de qué entidad financiera estamos hablando, no. Lo que le importa es explicar el funcionamiento. Y eso se usa mediante los pasos general del proceso, eso es abstracción. Quitar, sacar lo que no nos importa, lo que no nos aporta al objetivo de nosotros y usar en lo que en realidad aporta. Y eso es la abstracción. ¿Listo? Y ya con esto terminamos este pequeño pero sustancioso repaso. ¿Listo? Pequeño pero sustancioso repaso de el pensamiento lógico y matemático para la evaluación final, que quiero que les vaya excelente. Recuerden que tienen dos intentos. Si desean les voy a compartir. Vamos a ver si me sale. Ah, no, lo tengo por acá, yo lo copié por acá. Bueno, ahora se las comparto, les voy a compartir el link, por favor, para que repasen, porque son preguntas que se les puede aparecer en el cuestionario, preguntas similares, no exactas, pero sí similares. ¿Listo? Y ya, para cerrar, les muestro nuevamente las fechas. Sábado 31 de enero, cierra martes 3 de febrero, no tiene reapertura, solo por fuerzas mayores se puede reabrir haciendo el paso a paso de los supletorios que les mencioné anteriormente, donde tienen que pagar. ¿Listo? No importa qué tipo sea esa justificación de fuerza mayor, tienen que pagar. Entonces, la prueba objetiva estará abierta por 4 días. ¿Listo? Recuerden, abre el 31, está abierta domingo, lunes, hasta el 3 de febrero, hasta el 3 día martes. ¿Listo? Nuevamente, les voy a compartir esta imagen para que... ¡Ay, Dios! Voy a compartir... Discúlpenme. Salir otra vez. Les voy a compartir esta imagen porque quiero que anoten esto. Desde el día sábado ya pueden empezar a hacerlo. Entonces, como les dije anteriormente, no esperen hasta el martes para hacerlo. Hasta el lunes, porque se les puede presentar algo que les impida hacerlo y pues ahí tendrán un problema. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por asistir. Ya les voy a compartir el link por acá del cuestionario para que practiquen. ¿Listo? Ya se los voy a compartir acá. Vamos a ver si puedo copiar el vínculo aquí. Listo, acá lo copié. Listo, ahí se los envío. Para esta webconferencia no hay asistencia, porque esto es decisión de ustedes si ustedes quieren repasar o quieren conocer las pautas para el cuestionario, ¿no? La grabación se las voy a compartir por todos los medios, correo interno, correo institucional y el Teams. ¿Listo? Me voy a quedar con los que tengan alguna pregunta, alguna duda, algún inconveniente, me alzan la mano y les abro el micrófono para que la solucionemos. Entonces, a todos los demás que estén muy bien, les deseo éxitos en el cuestionario. Por favor.